Hola chicos, buenas tardes. Ahora entonces les voy a mandar este audio. Eh, Ante todo, bueno, mandarles mis saludos y espero que ustedes y sus familias estén bien. Nosotros vamos a continuar con la unidad número 4 con el tema de Cristo. Antes habíamos expuesto Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, tanto en los evangelios sinópticos como en el Evangelio de San Juan. Y ahora pasamos a un nuevo título de la unidad 4, que es la fe en Cristo, la fe de Cristo en la vida de la Iglesia. Esto quiere decir, hace referencia a que la fe de los apóstoles y que está escrita en los evangelios se va a transmitir a toda la iglesia, de manera que hay una continuidad entre la fe de los apóstoles y la fe de la naciente vida de la iglesia, es decir, de la fe en Cristo, en el misterio de Cristo, como verdadero Dios y verdadero hombre. La iglesia poco a poco va a ir precisando, ¿no es cierto?, esta relación y esta unidad entre, y cómo es la unidad entre la divinidad y la humanidad de Cristo, entre su naturaleza divina y su naturaleza humana. Por un lado, como así también lo va a hacer con la fe en la Santísima Trinidad, y con María, etcétera. Es decir, por un lado, esta reflexión obedece al deseo natural del hombre de conocer. Es decir, se va a iniciar una reflexión acerca, en este caso del misterio de Cristo. Cómo es que estas, como dije anteriormente, estas naturalezas están unidas a Él y en qué medida tiene esto relación, que es lo que siempre se va a tener en cuenta con la finalidad salvadora de Jesucristo y su encarnación y su finalidad salvadora. Por otro lado, las herejías, es decir, los errores de fe que veremos más adelante en relación con la verdadera humanidad y divinidad de Jesucristo. Esto va a llevar a que se profundice esa reflexión y reflexión que va a ser cada tanto en el siglo III, IV, V, concretizada y en diferentes concilios. Concilios que van a ir dando respuesta a esas herejías y, por otro lado, defendiendo la fe en su originalidad y en su integralidad, es decir, referida a Cristo, defendiendo siempre la verdadera humanidad y la verdadera divinidad de Cristo y cómo esas ambas naturalezas están unidas. Entonces, desde el origen, la fe en el misterio de Cristo como verdadero Dios y verdadero hombre, la fe en Cristo como el Hijo de Dios hecho hombre, va a ser desarrollado tanto en el culto como en el símbolo bautismal y como también en los testimonios patrísticos, es decir, de los padres de la Iglesia, ya entre el primero, los padres de la Iglesia entre el primero y el segundo siglo después de Cristo. En primer lugar, entonces, el culto rendido
a Cristo. Y tenemos en primer lugar el testimonio de paganos, o sea, de aquellos que no eran cristianos. Así, por ejemplo, en el año 113, el llamado Plinio el Joven comprueba que los cristianos rinden homenaje a Cristo como un Dios. Y en este sentido también lo hacen un tiempo más tarde Luciano y Celso. Plinio era un abogado, escritor, etcétera, que nació en, digamos, la segunda mitad, o en la mitad prácticamente del siglo I y murió en el siglo, a principios del siglo II después de Cristo. Luciano también era un historiador, un ciudadano romano, porque había nacido lo que ahora sería Turquía, y que vivió en el siglo II después de Cristo. Y Celso fue un filósofo griego que vivió también en el siglo II. También lo encontramos en lo que es la Didache, se escribe Didakhe, también conocida como la enseñanza de los 12 apóstoles, que es, digamos, una obra de literatura cristiana, escrita probablemente en la segunda mitad del siglo I. En ella se cita también aclamaciones a Jesucristo diciendo: Hosana al Dios de David. También encontramos la súplica de mártires como San Esteban, cuando quien sufrió un martirio de parte de los judíos y fue dilapidado. En estas plegarias, dicho súplicas, San Esteban, el primer mártir cristiano, podríamos decir, un diácono, Esteban dice: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y luego dice también: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Este relato está en el libro de los Hechos de los Apóstoles. También encontramos las plegarias que están insertas en la predicación de Orígenes, que con frecuencia terminan con lo que se llama doxología. A Él, o sea, a Cristo Jesús, Señor nuestro, la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. A Orígenes, uno de los padres de la Iglesia, lo encontramos entre el siglo II y el siglo III. De esta forma vemos, ¿no es cierto?, que en la vida de la Iglesia primitiva no solamente hay una oración que se dirige al Padre por medio del Hijo, sino también una oración que va directamente al Hijo. Por eso San Policarpo, uno de los padres de la Iglesia apostólica, de la época apostólica, es decir, del siglo II, dice que el culto que se le tributa a Cristo como Hijo es diferente al que se tributa a los mártires. Y dice lo siguiente: a Cristo le adoramos como Hijo de Dios. En cambio a los mártires, porque se celebraba, ¿no es cierto?, el culto a los mártires, les amamos sí, pero como a discípulos, dignos de nuestro amor por su gran adhesión a su Rey y Maestro. Es decir, detrás de todo esto se ve a Jesucristo no solamente como hombre, sino también como Dios. Y como tal, por lo tanto, es objeto de adoración. Porque siempre la oración va dirigida a Dios.
¿no es cierto?, al Padre o al Hijo, al Espíritu Santo o a la Santísima Trinidad. Es un culto de adoración o de latría. Latría quiere decir adoración. Por eso cuando decimos idolatría es la adoración de ídolos. Y el culto a la Santísima Virgen o a los mártires o a los santos se dirige un culto no de adoración. En cambio, ¿no es cierto?, a los santos, por ejemplo, el culto es, y así con respecto a María, es un culto de hiperdulía, ¿no es cierto?, o hiperdevoción por el lugar que ocupa en María en el plan divino. Por otro lado tenemos, en segundo lugar, como ya habíamos dicho, la fe de la Iglesia en el misterio de Cristo expresada en lo que se llama el símbolo bautismal. A principios del siglo III se conservan, por ejemplo, las preguntas que se dirigen a quien va a ser bautizado, como actualmente se hace en el caso de los niños, ¿no es cierto?, el recién nacido de poca edad, aunque va dirigida a los padres y padrinos. Primera pregunta va dirigida, si creen, la primera va dirigida al Padre, ¿no? Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo, etc. Concierne al Espíritu Santo, a la fe en el misterio de Cristo hecho hombre. Creen en Cristo, dice el símbolo, ¿no? Creen en Cristo Jesús, Hijo de Dios, que nació por obra y gracia del Espíritu Santo en María Virgen, etc. Por eso, como ya le mencioné anteriormente, en el bautismo podemos observar que hay una doble dirección. Por un lado, un elemento trinitario y por el otro lado, un elemento cristológico. Porque como ya creo había dicho en una ocasión, siempre hay que tener en cuenta estos dos misterios que obviamente están íntimamente ligados. Por un lado, el misterio de la Santísima Trinidad, un solo Dios en tres personas divinas distintas entre sí, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el misterio de Cristo por otro lado, en el sentido que Cristo tiene dos naturalezas, una humana y una divina. Es decir, de esas tres personas, la persona del Hijo es la que se hace hombre y asume una naturaleza humana sin despojarse de su naturaleza divina. Esa forma cristológica y trinitaria a su vez la hallamos en el origen del símbolo o el credo de los apóstoles y constituye toda una regla de fe que los padres de la Iglesia quisieron conservar fielmente. Estas fórmulas trinitarias, donde se reconoce al mismo tiempo la divinidad de Jesús, los apóstoles, el símbolo de los apóstoles, y que lo vemos reflejado, ¿no es cierto?, en la regla de fe del bautismo, se relaciona obviamente con textos escriturísticos, por ejemplo, en 1 Corintios 15, del 3 al 6, que es una carta, ¿no es verdad?, de San Pablo. San Pablo dice: les he transmitido en primer lugar lo que yo mismo recibí. Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Fue sepultado y resucitó al tercer día, de acuerdo con la Escritura. Se apareció a Pedro y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos al mismo tiempo, la mayor parte de los cuales vive aún y algunos han muerto. También en la misma carta, en el capítulo 12, versículo 3, o en Romanos 19,
eh, Pablo que Jesús afirma a Jesús como Señor. Jesús es el Señor. Y ya afirma que Jesús es Hijo de Dios. Como lo hace San Juan en su primera carta. Y debemos tener en cuenta que las cartas de San Pablo son anteriores a los evangelios. Datan, digamos, de la segunda mitad del siglo I, teniendo en cuenta que el primer evangelio se va a escribir aproximadamente en los años 70 después de Cristo, como es el evangelio de San Marcos. Bueno, el mismo San Pablo es un apóstol de Cristo, elegido como tal, llamado como tal, un tiempo después de su resurrección. Eso que en los capítulos siguientes va a decir, además se apareció a Santiago y a todos los apóstoles. Por último, se me apareció también a mí, que soy como el fruto de un aborto. Y donde, digamos, en el sentido de que Cristo ya había ascendido al cielo, sin embargo, se apareció últimamente a San Pablo. Ahí San Pablo sufre una conversión porque era un perseguidor de los cristianos y va a ser enseñado justamente por los apóstoles. Bueno, entonces acá, en el caso del símbolo bautismal, que expresa su fe en la Santísima Trinidad y dentro de ella la fe en Cristo como Dios, verdadero Dios y verdadero hombre, nos muestra cómo en los primeros momentos de la vida de la Iglesia es expresada y mantenida la fe de los apóstoles en Jesucristo como verdadero Dios y como verdadero hombre. Ahora vamos, en tercer lugar, a los testimonios patrísticos. Hace referencia a la época de los padres de la Iglesia, de ahí el concepto de patrísticos, cuyos pensamientos y reflexiones que van dando lentamente origen a la teología, aunque no todavía como ciencia, entre los primeros siglos, entre el siglo I y el siglo VI, V o VII, digamos, en el caso de los padres griegos, después de Cristo. Realmente se van a enfrentar a las a determinadas herejías cristológicas justamente en los 3 primeros siglos, que veremos más adelante. En primer lugar podemos citar, entre otros testimonios, el de San Ignacio de Antioquía. San Ignacio, que fue obispo de Antioquía, digamos, podríamos decir la parte sur de lo que es de Turquía, en la costa del Mediterráneo. No solo subrayó la realidad de la carne de Cristo, es decir, de su humanidad, sino que también él da testimonio de su divinidad. Para él, Cristo es Dios y estaba en el Padre antes de los siglos, tal cual como afirma San Juan en el prólogo. Además, en una epístola que escribió a los Efesios, pone de relieve la unidad que hay interna entre Cristo como Dios y como hombre. Él dice que hay un solo médico, carnal y espiritual, engendrado e inengendrado, venido en la carne. Dios en la muerte, vida verdadera, nacido de María y nacido de Dios. Y dice primero pasible, es decir, sufriente, y ahora impasible, Jesucristo nuestro Señor.
junto con San Ireneo y Tertuliano, forman lo que se llaman los padres apostólicos, por su conexión próxima con los apóstoles, ya que los ubicamos entre el siglo I y el siglo II. Ignacio murió aproximadamente en el 108 después de Cristo. También ubicamos en el siglo I a San Ireneo y en el siglo II a Tertuliano. En cuanto a San Ireneo, entonces, es a la vez un testigo y también un teólogo que tendrá una importancia, digamos, considerable en el desarrollo de la doctrina de la Iglesia sobre Cristo. Ireneo afirma la relación que existe íntima entre la encarnación y nuestra salvación. Es decir, aquel que ofrendó su vida para unirnos a Dios, para reconciliarnos con Dios, es al mismo tiempo, dice, el Verbo de Dios, el mediador entre Dios y los hombres. Se reafirma que tendría que haber sido el hombre el que hubiese vencido al enemigo del hombre, que es el demonio. Si no lo hubiera vencido el hombre, no hubiera sido el demonio justamente vencido. Y si Dios no hubiese otorgado la salvación, nosotros no le poseeríamos firmemente. Por eso que Jesús es el mediador por excelencia entre Dios y los hombres, en tanto que Él es Dios y hombre a la vez. Dice, ¿cómo hubiéramos podido participar de la adopción filial si no hubiésemos recibido de Dios por el Hijo la comunión con Dios? Y si su Verbo, o sea Jesucristo, no hubiera entrado en comunión con nosotros, haciéndose carne, no hubiera sido posible obtener la salvación. Y finalmente Tertuliano, al que habíamos hecho referencia, enseñó que en Cristo hay dos sustancias incambiables, unidas en una persona, y que dichas sustancias conservan sus propiedades respectivas. Y esta enseñanza de Tertuliano es precursor de las fórmulas dogmáticas del siglo V, porque finalmente se va a concluir que en Cristo hay un solo sujeto, persona divina, y dos naturalezas, la humana y la divina, y que cada una mantiene sus propiedades sin mezclarse, sin confundirse. Por eso, en el Concilio de Calcedonia, en el siglo V, que se va a afirmar que la naturaleza divina y la naturaleza humana están unidas en la única persona del Verbo, sin confusión ni cambio, sin división y sin separación. Por eso decimos que Tertuliano fue en este sentido su precursor de este dogma frente justamente a una herejía que veremos más adelante, será el monofisismo. En el sentido que Cristo tiene una sola naturaleza divino-humana, no dos. En este tiempo que habíamos dicho patrístico, es decir, la de los padres de la Iglesia, de los primeros siglos después de Cristo, pasaremos ahora a considerar Bueno, antes de proseguir entonces vemos que en la Iglesia durante los primeros siglos hay una afirmación de la divinidad de Cristo, como así también de su humanidad y su unidad. Pero a veces el lenguaje de los padres carece de precisión, una precisión que se va a ir logrando, digamos, en los siglos venideros. Y, como habíamos dicho ya, en los siglos IV y V las herejías
van a dar pie para la formulación, digamos, de dogmas acerca de la afirmación de ambas sustancias, tanto divina como humana, al tiempo de su unidad. Estas tres cristologías patrísticas se van a ir dando, ¿no es cierto?, a través de grandes controversias cristológicas y de las herejías. Por eso habíamos dicho que la reflexión acerca del misterio de Cristo, o mejor dicho, la teología sobre el misterio de Cristo en cuanto a la afirmación de su divinidad y humanidad y de su unidad, van a estar fundadas en un lugar, por un lado, en el deseo de la razón de conocer las verdades de fe, de explicarlas y transmitirlas, pero por el otro lado también por el surgimiento de las herejías que van a potenciar entonces la reflexión de los, en este caso de los padres de la Iglesia, y que va a ser formulada definitivamente justamente a través de dogmas en distintos concilios realizados especialmente entre los siglos 3 y 5 después de Cristo. Aunque esas reflexiones van a continuar hasta el siglo 7 después de Cristo.